Millonario encuentra a una viuda y niños viviendo escondidos en su casa vieja. Y lo que hace, un millonario regresó a la antigua casa de su madre solo para firmar la venta y cerrar ese capítulo para siempre. 5 años cerrada, 5 años sin mirar atrás. Pero al abrir la puerta, encontró a una viuda viviendo ahí en silencio, con 2 hijos pequeños, escondidos como si supieran que no tenían ningún derecho a estar en ese lugar. Él era el dueño legal de la casa. Ella no tenía nada. Ningún contrato, ningún familiar, ninguna ayuda a la que recurrir. El niño más pequeño empezó a llorar al verlo. La mayor no reaccionó. Ya parecía acostumbrada a esperar lo peor. En ese momento, él entendió que bastaba una sola palabra suya para quitarles lo último que les quedaba. La casa no era solo una propiedad vieja, era el último refugio antes de la calle. Y lo más injusto era que él nunca había oído hablar de esa familia, ni siquiera después de 5 años de abandono. Alguien permitió que se quedaran ahí, alguien se lo ocultó, y ahora la decisión estaba en sus manos. Si esta situación ya te aprieta el pecho, es porque sabes lo que es no tener opción. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. A veces, saber que alguien escucha cambia las cosas. Y suscríbete para seguir acompañando historias donde el dolor no es el final, sino el inicio de una verdad que estuvo escondida. Porque esa viuda no estaba ahí por casualidad. Y antes de decidir si los iba a echar o no, el millonario descubriría algo sobre su propia madre, algo que convierte esa casa en mucho más que una simple propiedad y esa decisión en un peso que no podrá ignorar. Sebastián Mendoza no había pisado San Jacinto del Valle en 5 años, y durante todo ese tiempo se había convencido a sí mismo de que aquel pueblo polvoriento ya no existía para él. La Ciudad de México lo había absorbido con sus torres de cristal, sus juntas de negocios interminables, sus cenas en restaurantes donde una botella de vino costaba más de lo que su madre había gastado en un mes entero de mercado. Había construido un imperio inmobiliario desde cero, o al menos eso le gustaba repetir en las entrevistas, aunque la verdad era más complicada, siempre lo es. El dinero inicial había venido de la venta de las tierras de su padre, un hombre que murió cuando Sebastián tenía 16 años y que le dejó como herencia 40 hectáreas de temporal que nadie quería comprar hasta que llegó la carretera nueva, y de pronto todo el mundo las quería. Su madre, doña Catalina, se había opuesto a la venta con una terquedad silenciosa que él nunca entendió. «La tierra no se vende, mijo», le había dicho aquella tarde en el corredor de la casa, mientras desgranaba mazorcas con sus dedos nudosos. «La tierra es lo único que queda cuando todo lo demás se va». Pero Sebastián tenía 18 años y un hambre que no podía nombrar, un vacío que confundía con ambición, y firmó los papeles sin mirar atrás. Eso fue hace 22 años. Ahora tenía 43 divorcios, un departamento en Polanco que casi nunca habitaba y una sensación persistente de que algo fundamental se le había escapado entre los dedos sin que pudiera identificar exactamente qué. La llamada del notario había llegado un martes por la noche, mientras Sebastián revisaba contratos en su oficina del piso 32. «Señor Mendoza, hay un comprador interesado en la propiedad de San Jacinto», había dicho la voz al otro lado de la línea. «Pero necesitamos su firma presencial. Hay algunas irregularidades en el registro que debemos aclarar antes de proceder». Sebastián había sentido una punzada extraña en el pecho al escuchar el nombre del pueblo, algo parecido a la náusea pero más profundo, como si su cuerpo recordara cosas que su mente había decidido olvidar. «¿Cuánto ofrecen?», había preguntado, porque esa era siempre su primera pregunta, la única que sabía hacer. «700,000 pesos, señor. Es una buena oferta considerando el estado de la propiedad». 700,000 pesos. Menos de lo que gastaba en un fin de semana en Valle de Bravo.
Pero no era el dinero lo que lo había hecho aceptar el viaje, aunque eso fue lo que se dijo a sí mismo mientras reservaba el vuelo a Guadalajara y el auto que lo llevaría las 4 horas restantes hasta San Jacinto. Era algo más, algo que no tenía nombre, una especie de cuenta pendiente que había estado acumulando intereses durante 2 décadas. El pueblo apareció entre los cerros, como siempre lo había hecho, pequeño y polvoriento, aferrado a la ladera como si temiera que el viento se lo llevara. Sebastián detuvo el auto rentado frente a la plaza principal y se quedó un momento mirando la iglesia de San Jacinto con su fachada descarapelada y su torre campanario que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda como si estuviera cansada de estar de pie. Nada había cambiado. Las mismas bancas de fierro bajo los laureles, el mismo kiosco donde había besado a Lucía Herrera cuando tenía 15 años, la misma tienda de abarrotes en la esquina con el letrero de Coca-Cola descolorido por el sol. Por un instante, Sebastián sintió que los últimos 22 años no habían existido, que seguía siendo el muchacho flaco de guaraches y pantalón remendado que soñaba con escapar de aquel lugar. Pero entonces vio su reflejo en el espejo retrovisor, el cabello entrecano, las arrugas alrededor de los ojos, el saco de lino que costaba más que todas las casas de la cuadra juntas, y la ilusión se rompió como una burbuja de jabón. La casa de su madre estaba al final de la calle Hidalgo, donde el empedrado se convertía en terracería y los postes de luz se espaciaban hasta desaparecer. Sebastián la reconoció desde lejos por el árbol de guayaba que su padre había plantado el año en que él nació, un árbol que ahora era enorme, con ramas que se extendían sobre el techo de tejas como brazos protectores. Pero algo estaba mal, algo que su cerebro registró antes de que pudiera identificarlo conscientemente. Las ventanas que deberían haber estado cubiertas de polvo y telarañas selladas por el abandono, dejaban entrever cortinas limpias. Y en el patio delantero, donde debería haber habido maleza creciendo entre las grietas, había ropa tendida en un lazo, ropa pequeña, ropa de niño. Sebastián se bajó del auto sintiendo que el corazón le latía en las sienes. Caminó hacia la puerta de madera, la misma puerta que su padre había tallado con sus propias manos 40 años atrás, y notó que la cerradura había sido cambiada. Una cerradura nueva, brillante, en una puerta vieja. Tocó 3 veces, con los nudillos, como solía hacer cuando llegaba tarde de la escuela y su madre ya había cerrado con llave. Nadie respondió, pero él escuchó algo, un susurro, un movimiento. El crujido de una duela que conocía de memoria, la tercera desde la entrada, la que siempre rechinaba cuando alguien caminaba hacia la cocina. Tocó de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, y su voz sonó extraña en aquel silencio, como si perteneciera a otro hombre, a otro tiempo. Esperó. Nada. Entonces hizo lo que cualquier propietario con derecho legal habría hecho. Sacó su teléfono, buscó el número del cerrajero más cercano en el mapa, y 30 minutos después estaba parado frente a la puerta abierta, mirando hacia la penumbra de un interior que ya no reconocía. Fue entonces cuando la vio. Estaba de pie junto al fogón, con una cuchara de madera en la mano y un mandil desteñido atado a la cintura, como si hubiera estado cocinando antes de que el mundo se detuviera. Tenía el cabello recogido en una trenza que le caía sobre el hombro izquierdo, y su piel era del color de la tierra mojada, esa tierra que su madre solía trabajar en el huerto trasero. No era hermosa en el sentido convencional, no de la manera en que las mujeres de su mundo en la ciudad eran hermosas, con sus cirugías y sus tratamientos y sus horas en el gimnasio. Era hermosa de otra forma, de una forma que Sebastián había olvidado que existía, una belleza que venía de adentro, de algún lugar profundo donde el sufrimiento y la dignidad se habían mezclado hasta volverse indistinguibles.
Y en sus brazos, apretada contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra, había una niña pequeña, una criatura de ojos enormes y mejillas sucias que lo miraba con una mezcla de terror y curiosidad que le recordó a algo, a alguien, aunque no podía precisar a quién. ¿Quién te dio permiso de meter tu miseria en mi propiedad? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Palabras que no eran suyas, que pertenecían a otro Sebastián, al hombre de negocios que había aprendido a atacar antes de ser atacado, a mostrar los dientes antes de que alguien pudiera morderlo. La mujer no respondió, no lloró, no suplicó, no se arrodilló pidiendo perdón como él había esperado inconscientemente que hiciera. Simplemente lo miró, con esos ojos oscuros que parecían contener océanos enteros de cosas no dichas, y bajó la cabeza ligeramente, no en señal de sumisión, sino de algo más complejo, algo que parecía respeto, pero también resistencia, aceptación, pero también desafío. «Le pido una disculpa, señor», dijo finalmente, y su voz era suave pero firme, como el agua de un río que ha aprendido a rodear las piedras sin dejar de fluir. «No sabía que usted vendría. Nadie viene nunca. Pensé que la casa estaba abandonada». Abandonada. La palabra quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos estaba preparado para explorar. Porque la casa había estado abandonada, ¿no es cierto? Sebastián la había abandonado 5 años atrás, el día del funeral de su madre, cuando cerró la puerta con llave y juró que nunca volvería, que aquel pueblo y todo lo que representaba quedaría enterrado junto con doña Catalina en el panteón municipal. Y sin embargo, aquí estaba esta mujer, esta desconocida, viviendo entre las paredes que habían contenido su infancia, cocinando en el fogón donde su madre había preparado miles de comidas, respirando el mismo aire que él había respirado cuando todavía era capaz de sentir algo además de ambición y vacío. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó. Y notó que había cambiado el tono de su voz, que algo en la mirada de aquella mujer lo había desarmado parcialmente, como si ella tuviera un poder que él no podía nombrar. «2 años, señor», respondió ella, sin apartar la mirada. Desde que llegamos al pueblo, buscaba trabajo en la casa grande, la de los Villaseñor, y alguien me dijo que aquí no vivía nadie desde hacía tiempo. La puerta estaba abierta. Solo iba a quedarme una noche, se lo juro. Solo una noche mientras encontraba algo mejor. Pero entonces se detuvo, y Sebastián vio cómo sus brazos apretaban más fuerte a la niña, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado pesadas para sostenerse solas. «Entonces pasaron cosas», completó la mujer, «y una noche se convirtió en una semana, y una semana en un mes, y un mes en esto». Fue en ese momento cuando Sebastián notó a la otra niña. Estaba parada en el pasillo que conducía a las habitaciones, medio oculta entre las sombras, observando la escena con ojos que no parpadeaban. Tendría unos 7 años, calculó, aunque había algo en su postura, en la forma en que mantenía los hombros tensos y las manos cerradas en puños, que la hacía parecer mayor, como si la infancia fuera un lujo que no había podido permitirse. «Mamá», dijo la niña, y su voz era apenas un susurro, «nos van a sacar». La mujer volteó hacia ella y algo se rompió en su rostro, algo que había estado conteniendo desde que Sebastián cruzó el umbral. «Ve al cuarto, Lupita», dijo. «Llévate a tu hermana. Mamá tiene que hablar con el señor». La niña no se movió. Siguió mirando a Sebastián con esos ojos viejos, evaluándolo, midiéndolo, como si estuviera decidiendo si era una amenaza o simplemente otro obstáculo que tendrían que aprender a rodear. Sebastián debería haber llamado a la policía. Eso es lo que cualquier persona razonable habría hecho. Eso es lo que él mismo habría recomendado si alguien le hubiera contado esta historia en una cena de negocios. Invasión de propiedad. Allanamiento de morada. Había leyes para esto,
procedimientos, autoridades que se encargaban de sacar a los indeseables de las casas de la gente decente. Pero algo lo detuvo. Algo en la forma en que la niña mayor protegía a su hermana pequeña, en la forma en que la madre se interponía entre él y sus hijas, como si su propio cuerpo fuera la última barricada, en la forma en que la casa misma parecía diferente, más viva, más habitada de lo que él recordaba. Había flores en un vaso sobre la mesa del comedor, flores silvestres de las que crecían junto al arroyo. Su madre solía poner las mismas flores en el mismo lugar, cada domingo después de misa. «¿Cómo te llamas?», preguntó, y se sorprendió de su propia pregunta, de la suavidad que se había colado en su voz sin permiso. La mujer dudó un momento, como si el nombre fuera algo precioso que no debía entregar a cualquiera. «Esperanza», dijo finalmente, «Esperanza Reyes, y ellas son mis hijas, Guadalupe y Milagros». Esperanza. El nombre quedó resonando en la mente de Sebastián, mezclándose con recuerdos que había enterrado tan profundo que ya casi no los reconocía. Su madre tenía una hermana que se llamaba Esperanza, una hermana que había muerto joven antes de que él naciera y cuyo nombre nunca se mencionaba en la casa excepto en los aniversarios de su muerte, cuando doña Catalina encendía una veladora frente a la foto amarillenta que guardaba en su ropero. «¿De dónde vienes, Esperanza?», preguntó, y la pregunta sonó más íntima de lo que había pretendido, como si estuviera tratando de descifrar un acertijo cuya respuesta ya conocía, pero había olvidado. La mujer tardó en responder. Caminó hacia la mesa y depositó a la niña pequeña en una silla con movimientos lentos y deliberados, como si estuviera comprando tiempo. «De lejos», dijo finalmente, «de un lugar que ya no existe». Y algo en la forma en que pronunció esas palabras le indicó a Sebastián que no debía insistir, que había puertas en la historia de aquella mujer que no estaban listas para abrirse, que quizás nunca lo estarían. Pero también había algo más, algo que percibió en el borde de su conciencia sin poder atraparlo del todo. La sensación de que Esperanza no había llegado a aquella casa por casualidad, de que había una razón oculta, un hilo invisible que conectaba su presencia con algo más grande, algo que todavía no podía ver, pero que estaba ahí, esperando ser descubierto. «Te voy a dar una semana», escuchó que decía su propia voz, como si las palabras vinieran de otro lugar, de otra persona. «Una semana para encontrar dónde ir. Después de eso, la casa se vende y tendrás que irte». Esperanza lo miró, y por primera vez Sebastián vio algo que podría haber sido gratitud cruzando su rostro, aunque mezclado con otra cosa, algo más complejo, algo que parecía tristeza pero también alivio, como si una semana fuera simultáneamente demasiado y no suficiente. «Gracias, Señor», dijo, «una semana es más de lo que nadie nos ha dado en mucho tiempo». Y luego añadió algo que Sebastián no esperaba, algo que lo descolocó por completo. Su madre era una buena mujer. Lo sé porque esta casa todavía huele a ella. Sebastián salió de la casa sin responder. Caminó hasta su auto, se sentó frente al volante y se quedó ahí, mirando hacia la puerta cerrada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo sabía esa mujer de su madre? ¿Qué significaba que la casa oliera a ella? Y sobre todo, ¿por qué había sentido, en el momento exacto en que Esperanza pronunció esas palabras, que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado durante años sin que él lo supiera? Sacó su teléfono y marcó el número del notario. «Voy a necesitar más tiempo», dijo cuando contestaron. «La propiedad tiene complicaciones. Dígale al comprador que espere una semana». Colgó sin esperar respuesta y encendió el motor. Necesitaba un hotel, una ducha, un trago de algo fuerte. Necesitaba alejarse de aquella casa y de la mujer que la habitaba, de los ojos de esas niñas que lo miraban como si pudieran ver a través de él. Pero mientras conducía hacia la salida del pueblo, mirando por el espejo retrovisor cómo la casa de su madre se hacía cada vez más pequeña,
Sebastián Mendoza no podía sacudirse la sensación de que acababa de poner en marcha algo que ya no podría detener. El único hotel de San Jacinto era una construcción de 2 pisos junto a la carretera, con un letrero de neón que parpadeaba anunciando habitaciones disponibles, aunque la mitad de las letras estaban fundidas. La dueña era una mujer de unos 60 años que lo reconoció inmediatamente, a pesar de las 2 décadas transcurridas. «¿Sebastián? ¿Sebastián Mendoza? Válgame Dios si eres el vivo retrato de tu padre». Se llamaba doña Josefina y había sido amiga de su madre desde la infancia, compañera de catecismo, de primeras comuniones, de rosarios interminables en las tardes de Cuaresma. Lo abrazó con una efusividad que lo incomodó, preguntándole por su vida en la ciudad, por sus negocios, por una esposa e hijos que no existían. Sebastián respondió con monosílabos, firmó el registro, aceptó la llave de la habitación 14 y subió las escaleras lo más rápido que pudo, sin parecer grosero. La habitación olía a humedad y a desinfectante de pino. Sebastián se sentó en la cama y se aflojó la corbata, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. A través de la ventana podía ver el Cerro de la Cruz, donde los muchachos del pueblo solían subir en Semana Santa para representar la crucifixión. Él mismo había cargado la cruz un año, cuando tenía 14, y recordaba el peso de la madera sobre su espalda, las piedras del camino clavándose en sus pies descalzos, el sol quemándole la nuca mientras su madre lo observaba desde abajo con lágrimas en los ojos. ¿Por qué estaba pensando en eso ahora? ¿Qué tenía aquel pueblo que hacía que los recuerdos emergieran sin permiso, como burbujas de aire escapando del fondo de un estanque? Su teléfono vibró. Un mensaje del comprador reenviado por el notario. «Espero que las complicaciones se resuelvan pronto. Mi oferta tiene fecha de vencimiento». Sebastián miró el mensaje durante un largo momento, sintiendo una irritación que no era proporcional a las palabras. ¿Quién era ese comprador, de todos modos? El notario había mencionado algo sobre un desarrollo turístico, un proyecto de cabañas ecológicas para capitalinos que querían escapar del estrés de la ciudad. La casa de su madre se convertiría en una recepción, o quizás en un restaurante de comida típica con meseros vestidos de campesinos y precios inflados para turistas que no distinguirían un mole de un pipián. La idea le provocó una náusea que no esperaba sentir. Bajó al restaurante del hotel buscando algo de cenar, aunque no tenía hambre. Doña Josefina había preparado enchiladas mineras y un pozole que olía exactamente como el que hacía su madre, con ese toque de orégano seco que era característico de la región. Se sentó en una mesa del rincón, pidió una cerveza y se quedó mirando el plato sin tocarlo. Había otras personas en el restaurante, una familia con 3 niños que se peleaban por el último tamal. Una pareja de ancianos que comían en silencio sincronizado, 2 hombres con sombreros de palma que discutían sobre los precios del aguacate. Gente del pueblo, gente como la que él había sido alguna vez, antes de que la ambición lo arrancara de aquel lugar y lo trasplantara a un mundo donde todo se medía en pesos y centavos. ¿Puedo sentarme?, preguntó una voz, y Sebastián levantó la vista para encontrarse con un hombre de su edad, quizás un poco mayor, con el rostro curtido por el sol y una sonrisa que mostraba un diente de oro en la esquina izquierda. Lo reconoció vagamente, aunque no podía ubicarlo. «Soy Juventino», dijo el hombre sentándose sin esperar respuesta. «Juventino Ochoa. Fuimos juntos a la secundaria, ¿te acuerdas? Yo era el que siempre copiaba tus exámenes de matemáticas». La memoria regresó de golpe. Juventino, el hijo del carnicero, el muchacho que siempre andaba metido en problemas, pero que tenía una risa contagiosa que hacía imposible enojarse con él. «Claro que me acuerdo», mintió Sebastián, porque la verdad era que apenas recordaba una silueta borrosa, un nombre entre muchos otros que había dejado atrás.
Juventino pidió una cerveza y comenzó a hablar sin necesidad de que Sebastián lo alentara. Le contó sobre su vida, sobre el negocio de fletes que había montado con un camión viejo, sobre su esposa que lo había dejado por un vendedor de seguros de Guadalajara, sobre sus 4 hijos que estaban regados por todo el país buscando oportunidades que San Jacinto no podía ofrecerles. Hablaba con esa franqueza brutal que tienen las personas que no han aprendido a ocultar sus fracasos. Y Sebastián lo escuchaba con una mezcla de incomodidad y fascinación, como si estuviera viendo una versión alternativa de su propia vida, la vida que habría tenido si no hubiera vendido las tierras, si no hubiera huido hacia la ciudad, si no hubiera construido muros de dinero entre él y su pasado. «Oye», dijo Juventino después de su tercera cerveza, bajando la voz como si fuera a compartir un secreto, «¿es cierto que vas a vender la casa de doña Catalina?» Sebastián asintió, sin saber cómo había llegado la noticia tan rápido. «Los pueblos pequeños», pensó, «donde todo se sabe antes de que suceda». «Entonces ya conociste a la viuda», continuó Juventino, y algo en su tono hizo que Sebastián pusiera atención, una nota de cautela que no había estado ahí antes. «¿La conoces?», preguntó Sebastián tratando de mantener su voz neutral. Juventino se encogió de hombros, un gesto que decía mucho sin decir nada. «Todo el pueblo la conoce. Llegó hace como 2 años, sola con las 2 niñas. Nadie sabe de dónde viene, ella no habla de eso. Consiguió trabajo en casa de los Villaseñor, lavando ropa, limpiando pisos, pero luego pasó algo y la corrieron. Desde entonces vive en tu casa, aunque casi nadie lo sabe. Es discreta, no pide nada, no molesta a nadie». Sebastián quería preguntar más, quería saber qué era ese algo que había pasado en casa de los Villaseñor, pero algo en la expresión de Juventino le indicó que no debía insistir. «Solo te digo una cosa», añadió el hombre, terminando su cerveza y poniéndose de pie. «Esa mujer carga con algo. No sé qué es, pero lo carga. Ten cuidado». Y antes de que Sebastián pudiera preguntar qué significaba eso, Juventino ya se había ido, dejando tras de sí el eco de una advertencia que sonaba demasiado a amenaza. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Se quedó acostado en la cama del hotel, mirando el techo manchado de humedad, escuchando los sonidos del pueblo que se filtraban por la ventana. El ladrido lejano de un perro, el motor de una motocicleta, el murmullo del viento entre los árboles. Pensaba en Esperanza, en la forma en que había dicho su madre era una buena mujer, como si la hubiera conocido, como si tuviera acceso a un pasado que él mismo había olvidado. Pensaba en las niñas, en los ojos de Lupita que lo habían mirado sin parpadear, evaluándolo, juzgándolo. Pensaba en la casa, en las cortinas limpias y las flores silvestres, en el olor que, según Esperanza, todavía guardaba la esencia de doña Catalina. Y pensaba sobre todo en lo que había dicho Juventino. Esa mujer carga con algo. ¿Qué era ese algo? ¿De qué estaba huyendo Esperanza? ¿Y por qué había elegido, de todos los lugares posibles, precisamente la casa donde él había crecido? Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino, y entre ellas, como un sedimento que se niega a asentarse, había algo más. La imagen de su madre, doña Catalina, sentada en el corredor de la casa con su vestido de flores y su rebozo azul, diciéndole algo que él no podía escuchar, señalando hacia algún lugar que él no podía ver. Era un recuerdo o un sueño. Ya no estaba seguro de la diferencia. Pero cuando finalmente el agotamiento lo venció y se hundió en un sueño intranquilo, la última imagen que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue el rostro de Esperanza, mirándolo con esos ojos que parecían contener todos los secretos del mundo. La mañana llegó gris y fría, con una neblina baja que se arrastraba entre las calles del pueblo como un animal herido buscando dónde esconderse. Sebastián se despertó con dolor de cabeza y una sensación de desorientación que tardó varios segundos en disiparse.
Por un momento no supo dónde estaba. Creyó que seguía en su departamento de Polanco, con sus ventanales de piso a techo y su vista al bosque de Chapultepec. Pero entonces vio las paredes descascaradas, la lámpara de latón colgando del techo, el crucifijo de madera sobre la cabecera de la cama, y todo regresó. San Jacinto, la casa, Esperanza, las niñas. Se levantó con dificultad, como si su cuerpo pesara más de lo normal, y se asomó por la ventana. El pueblo empezaba a despertar. Una mujer barría la banqueta frente a su casa, un hombre empujaba una carreta cargada de leña. 2 niños con uniforme escolar corrían hacia la primaria, con las mochilas rebotando en sus espaldas. Todo tan normal, tan ordinario, tan ajeno a la vida que él había construido lejos de allí. Bajó al restaurante del hotel esperando encontrarlo vacío, pero doña Josefina ya estaba ahí, preparando el desayuno con una energía que desafiaba su edad. «Te hice chilaquiles verdes», anunció sin preguntarle si quería desayunar, «con harto queso y crema, como le gustaban a tu mamá». Sebastián se sentó frente al plato humeante y descubrió que tenía más hambre de la que pensaba. Mientras comía, doña Josefina se sentó frente a él con una taza de café y lo observó con esa mirada penetrante que tienen las mujeres que han visto demasiado de la vida para dejarse engañar por las apariencias. «Anoche hablaste con Juventino», dijo, y no era una pregunta. Sebastián asintió, limpiándose la boca con la servilleta. «Me contó algunas cosas sobre la mujer que vive en la casa de mi madre». Doña Josefina tomó un sorbo de su café, tomándose su tiempo antes de responder. «Esperanza», dijo finalmente, y el nombre sonó diferente en sus labios, más pesado, como si cargara significados que Sebastián aún no podía comprender. «Esa muchacha ha sufrido más de lo que cualquier persona debería sufrir en toda una vida». Sebastián esperó a que continuara, pero doña Josefina se quedó en silencio, mirando hacia la ventana como si pudiera ver algo que él no podía. «¿Qué le pasó?», preguntó finalmente, incapaz de contener la curiosidad que había estado creciendo desde la noche anterior. La anciana suspiró, un sonido que parecía venir de muy lejos, de algún lugar profundo donde guardaba los secretos del pueblo. «No me corresponde a mí contar su historia», dijo, «pero te diré esto. Cuando llegó a San Jacinto, venía caminando. Caminando, Sebastián, con una niña de 5 años de la mano y otra de meses en brazos. Llegó desde la carretera, sucia, hambrienta, con los pies sangrando. Alguien la encontró desmayada junto a la iglesia y la trajo aquí. Estuvo 3 días con fiebre, delirando, llamando a alguien que no estaba. Cuando despertó, no quiso decir de dónde venía ni qué le había pasado. Solo pidió trabajo y un lugar donde quedarse». La imagen golpeó a Sebastián con una fuerza inesperada. Esperanza caminando por la carretera con sus 2 hijas, los pies destrozados, el sol o la lluvia cayendo sobre ella, huyendo de algo tan terrible que prefería arriesgarse a morir antes que quedarse. ¿Qué podía hacer que una madre hiciera algo así? ¿Qué clase de monstruo dejaba atrás? Las preguntas se acumulaban, pero intuía que no obtendría respuestas de doña Josefina. «¿Por qué la corrieron de casa de los Villaseñor?», preguntó en cambio, recordando lo que Juventino había mencionado la noche anterior. El rostro de doña Josefina se endureció, sus labios formando una línea delgada de desaprobación. «Los Villaseñor», repitió, pronunciando el nombre como si fuera una maldición. «Esa familia cree que el dinero les da derecho a todo. El hijo mayor, Rodrigo, ese que anda en su camioneta nueva, presumiendo como si fuera gran cosa, él fue quien la corrió. Pero no porque Esperanza hiciera algo malo, la corrió porque ella se negó a hacer algo que él quería». No dijo más, pero no hacía falta. Sebastián entendió perfectamente lo que esas palabras implicaban y sintió una oleada de rabia que lo sorprendió por su intensidad. No conocía a Esperanza, no le debía nada, apenas habían intercambiado unas cuantas frases el día anterior.
Y sin embargo, la idea de que alguien hubiera intentado aprovecharse de ella, de que la hubieran puesto en una posición donde tenía que elegir entre su dignidad y su sustento, le provocaba una indignación que no había sentido en años. Quizás porque le recordaba a su madre, que había pasado toda su vida trabajando para los demás sin recibir nunca el respeto que merecía. Quizás porque las niñas, Lupita y Milagros, tenían los mismos ojos que él había visto en el espejo cuando era niño. Ojos que habían aprendido demasiado pronto que el mundo no era un lugar justo. Terminó su desayuno en silencio y salió del hotel sin saber exactamente a dónde iba. Sus pies lo llevaron por las calles del pueblo, pasando frente a lugares que reconocía vagamente: la panadería donde su madre compraba el pan dulce los domingos, la ferretería del señor Gómez que ahora tenía un letrero diferente, la esquina donde había jugado canicas con los otros niños del barrio. Todo estaba igual y todo estaba diferente, como suele suceder cuando uno regresa a los lugares de la infancia. Las casas parecían más pequeñas, las calles más estrechas, los colores más deslavados por el tiempo y la indiferencia. Sin darse cuenta de cómo había llegado ahí, Sebastián se encontró parado frente a la casa de su madre. La neblina se había disipado y el sol de la mañana iluminaba la fachada de adobe, revelando las grietas que surcaban las paredes como arrugas en un rostro viejo. El árbol de guayaba proyectaba sombras sobre el techo de tejas, y en algún lugar del patio trasero se escuchaba el canto de un gallo que no debería haber estado ahí. La puerta estaba cerrada, pero por la ventana de la cocina se veía movimiento. Esperanza preparando algo, quizás el desayuno de las niñas, con esos movimientos económicos y precisos que había observado el día anterior. La escena tenía algo de irreal, como si estuviera mirando una fotografía del pasado, una imagen de cómo había sido su propia vida antes de que todo cambiara. Tocó la puerta, esta vez con más suavidad que el día anterior. Esperanza abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando su llegada. Vestía la misma ropa que la noche anterior, o quizás era ropa similar, igualmente desgastada pero limpia, y su cabello estaba recogido en la misma trenza que caía sobre su hombro izquierdo. «Señor Mendoza», dijo, y su voz era neutral, ni hostil ni acogedora, simplemente constatando un hecho. «Esperanza», respondió él, y se dio cuenta de que era la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta. Sonaba diferente cuando lo decía él, más personal, más íntimo de lo que debería ser entre dos desconocidos. «Vine a...», comenzó Sebastián, pero se detuvo porque no sabía cómo terminar la frase. ¿A qué había venido? ¿A asegurarse de que se fuera en una semana como había ordenado? ¿A inspeccionar su propiedad como tenía derecho a hacer? ¿O a algo más, algo que no podía nombrar, pero que lo había traído hasta esa puerta como un imán, atrayendo al hierro? «Pase», dijo Esperanza, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Las niñas están desayunando». Y antes de que pudiera protestar, Sebastián se encontró cruzando el umbral de la casa donde había crecido, la casa que había jurado no volver a pisar, la casa que ahora olía a frijoles recién cocidos y a tortillas calientes y a algo más, algo que reconoció con una punzada en el pecho: el incienso de copal que su madre solía quemar frente al altar de la Virgen. La cocina estaba transformada. No es que hubiera muebles nuevos o electrodomésticos modernos. De hecho, casi todo era igual a como él lo recordaba. La estufa de gas con sus 4 quemadores, el fregadero de piedra junto a la ventana, la mesa de madera con sus 4 sillas desiguales. Pero había algo diferente en la atmósfera, una sensación de vida que contrastaba con el abandono que él había esperado encontrar. Las paredes estaban limpias, sin las telarañas que deberían haber colonizado cada rincón después de 5 años. Los trastes estaban ordenados en la alacena, los vasos de vidrio alineados por tamaño como a su madre le gustaba. Y en el centro de la mesa, en un vaso de cristal que reconoció como parte de la vajilla de su abuela,
había un pequeño ramo de flores silvestres, las mismas que crecían junto al arroyo detrás de la casa. Las niñas estaban sentadas a la mesa, comiendo en silencio. Lupita levantó la vista cuando él entró, y sus ojos oscuros lo evaluaron con esa intensidad que lo había perturbado el día anterior. Milagros, la pequeña, estaba demasiado concentrada en su plato de frijoles para prestar atención a nada más. Sus mejillas manchadas de comida y una expresión de concentración absoluta mientras intentaba llevar la cuchara a su boca sin derramar nada. «Saluden al Señor», dijo Esperanza, y Lupita murmuró un «buenos días» apenas audible, mientras Milagros agitaba una mano regordeta en su dirección sin dejar de masticar. «¿Quiere desayunar?», preguntó Esperanza, señalando la olla de frijoles que humeaba sobre la estufa. La pregunta tomó a Sebastián por sorpresa. Él era el dueño de la casa, el hombre que había llegado a sacarla de su refugio, y ella le estaba ofreciendo comida como si fuera un invitado, como si las circunstancias fueran otras, como si existiera entre ellos una relación diferente a la de propietario e intrusa. «Ya desayuné», dijo, aunque una parte de él habría querido aceptar, sentarse a esa mesa que había sido la mesa de su infancia y comer esos frijoles que olían exactamente como los que preparaba su madre. «Pero gracias». Se quedó de pie junto a la puerta sin saber qué hacer con su cuerpo ni con sus manos, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en un espacio que debería pertenecerle. Sus ojos recorrieron la cocina, deteniéndose en detalles que no había notado el día anterior. El calendario en la pared, todavía mostrando el mes de marzo aunque ya estaban en octubre, con una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de rosas. El trapo bordado que colgaba del mango del refrigerador, con un diseño de flores que reconoció como el trabajo de su madre. La repisa junto a la ventana, donde ella solía guardar sus especias, ahora ocupada por frascos etiquetados con una caligrafía que no era la de doña Catalina. «Usted conservó muchas cosas», dijo Esperanza, como si pudiera leer sus pensamientos. «No me pareció correcto tirarlas. Esta casa tiene historia. Se siente en las paredes». Sebastián quiso preguntar qué significaba eso. ¿Qué sentía ella en las paredes que él había dejado de sentir hace tanto tiempo? Pero antes de que pudiera formular la pregunta, Lupita dejó su cuchara sobre la mesa y lo miró directamente. «Mi mamá arregló el techo», dijo, y su voz era un desafío, una declaración de algo que él no terminaba de comprender. «Cuando llegamos había goteras. El cuarto de atrás se inundaba cuando llovía. Mi mamá subió con cubetas de mezcla y lo arregló ella sola». Esperanza posó una mano sobre el hombro de su hija, un gesto que podía ser de advertencia o de consuelo. Sebastián no estaba seguro. «Lupita», dijo suavemente, pero la niña no había terminado. También arregló la puerta del baño y el lavabo del patio, y plantó las verduras del huerto. Antes no había nada, solo hierba y basura. Ahora hay jitomates y chiles y cilantro. La información cayó sobre Sebastián como una serie de pequeños golpes, cada uno revelando algo que no esperaba. Había imaginado a Esperanza y a sus hijas como invasoras, ocupantes ilegales que se habían aprovechado de una propiedad abandonada. Pero lo que Lupita describía era diferente. No habían simplemente ocupado la casa, la habían cuidado, la habían reparado, la habían devuelto a la vida. Mientras él estaba en la ciudad firmando contratos y asistiendo a cenas de negocios, esta mujer desconocida había subido al techo con cubetas de mezcla para arreglar las goteras. Había plantado un huerto donde antes solo había abandono. ¿Qué decía eso de él? ¿Qué decía de la forma en que había tratado la herencia de su madre? ¿Puedo ver?, preguntó, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. El huerto, las reparaciones. Quiero ver lo que hicieron. Esperanza intercambió una mirada con Lupita,
una de esas comunicaciones silenciosas que existen entre madres e hijas, y luego asintió. «Venga», dijo, «le muestro». Lo guió a través de la cocina hacia la puerta trasera, la misma puerta por donde él solía escaparse de niño para ir a jugar al arroyo sin que su madre lo supiera. El patio trasero había sido siempre un espacio descuidado, una extensión de tierra donde su padre almacenaba herramientas oxidadas y su madre tendía la ropa. Pero lo que encontró al cruzar el umbral lo dejó sin palabras. El huerto ocupaba casi todo el espacio disponible, organizado en surcos perfectamente alineados, que seguían la inclinación del terreno para aprovechar mejor el riego. Había plantas de jitomate amarradas a estacas de madera, matas de chile serrano cargadas de frutos verdes y rojos, hileras de cilantro y epazote y hierbabuena que perfumaban el aire con sus aromas distintivos. En una esquina, junto al viejo lavadero de piedra que su madre usaba para tallar la ropa, había un pequeño corral improvisado donde 2 gallinas picoteaban el suelo en busca de gusanos. Y al fondo, bajo la sombra del muro que separaba la propiedad del terreno vecino, crecía un rosal que Sebastián no recordaba haber visto nunca, con flores de un rojo tan intenso que parecían gotas de sangre contra el verde de las hojas. «El rosal ya estaba cuando llegamos», dijo Esperanza, siguiendo su mirada. «Pero estaba casi muerto. Solo quedaban unas ramas secas. Lo podé, lo regué, le hablé. A veces hay que hablarles a las plantas para que sepan que alguien las cuida». Sebastián se acercó al rosal y tocó uno de los pétalos con la yema de los dedos. Era suave como seda, frágil y fuerte al mismo tiempo, como tantas cosas en aquella casa que estaba descubriendo por primera vez, aunque la hubiera conocido toda su vida. «Mi madre amaba las rosas», dijo, y su voz sonó extraña incluso para él, cargada de una emoción que no había sentido en años. Siempre quiso tener un rosal, pero decía que no tenía tiempo para cuidarlo. Esperanza asintió, como si esa información confirmara algo que ya sospechaba. Quizás lo plantó antes de irse. Quizás sabía que alguien vendría a cuidarlo. La frase quedó suspendida en el aire entre ellos, llena de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para explorar. ¿Era posible que su madre hubiera plantado ese rosal sabiendo que moriría pronto? ¿Era posible que hubiera preparado la casa para alguien, para Esperanza quizás, de alguna manera que desafiaba toda lógica? Sebastián sacudió la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos que sonaban demasiado a superstición, demasiado a las creencias del pueblo que él había dejado atrás. Pero no podía negar lo que veía: la casa cuidada, el huerto floreciente, el rosal resucitado. Alguien había amado este lugar, y no había sido él. «Señor Mendoza», dijo Esperanza, y su voz había cambiado. Ahora había urgencia en ella, una necesidad de comunicar algo importante. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que usted puede llamar a la policía y sacarnos hoy mismo si quiere, pero le pido por mis hijas que nos dé la semana que prometió. Tengo algo de dinero guardado, no mucho, pero suficiente para pagar un cuarto mientras encuentro trabajo en otro lugar. Solo necesito tiempo para organizarme. Una semana. Es todo lo que pido». Había dignidad en su voz, una dignidad que contrastaba con la precariedad de su situación. No estaba rogando ni suplicando, no estaba tratando de manipularlo con lágrimas o con historias de lástima. Simplemente estaba exponiendo los hechos, pidiendo lo que necesitaba y aceptando de antemano que podía ser rechazada. Sebastián pensó en todas las personas que habían tratado de manipularlo a lo largo de los años, los socios que mentían sobre las cifras, las mujeres que fingían amor para acceder a su dinero, los supuestos amigos que desaparecían cuando las cosas se ponían difíciles. Esperanza no era como ellos. Esperanza era algo diferente, algo que él había olvidado que existía. «¿Por qué eligieron esta casa?», le preguntó.
cambiando el tema porque no sabía cómo responder a su petición, porque necesitaba más información antes de tomar una decisión que sabía sería irrevocable. De todos los lugares en el pueblo, ¿por qué esta casa específicamente? Esperanza se tomó un momento antes de responder, como si estuviera considerando cuánto revelar. Cuando llegamos al pueblo, no conocía a nadie. Alguien en la tienda de abarrotes me dijo que había una casa vacía al final de la calle Hidalgo, que el dueño se había ido a la ciudad y no había vuelto nunca. Vine a verla, más por curiosidad que por otra cosa. La puerta estaba abierta, como si estuviera esperando. Entré solo para protegernos de la lluvia. Era temporada de lluvias y mis hijas estaban empapadas y con fiebre. Pensé que sería solo una noche. Pero cuando crucé el umbral, se detuvo buscando las palabras correctas. Cuando crucé el umbral sentí algo, como si la casa me reconociera, como si supiera que yo necesitaba un lugar y ella necesitaba a alguien que la cuidara. Sé que suena loco, sé que no tiene sentido, pero así fue como lo sentí. No sonaba loco. Ese era el problema. Sonaba exactamente como algo que su madre habría dicho, con esa forma que tenía de hablar de las casas como si fueran seres vivos con necesidades y deseos propios. Las casas eligen a sus habitantes, solía decir doña Catalina. No es uno quien elige la casa, es la casa quien lo elige a uno. Sebastián había descartado esas palabras como supersticiones de pueblo, como el pensamiento mágico de una mujer sin educación formal. Pero ahora, parado en el huerto que Esperanza había cultivado con sus propias manos, mirando el rosal que había resucitado de entre los muertos, comenzaba a preguntarse si su madre había sabido algo que él nunca entendió. Un sonido lo sacó de sus pensamientos, el motor de un vehículo acercándose, frenando frente a la casa. Esperanza palideció visiblemente y su reacción fue tan inmediata, tan visceral, que Sebastián supo que algo estaba muy mal. «Lleve a las niñas adentro», dijo ella, y su voz había perdido toda la calma de momentos antes. Ahora era puro nervio, pura adrenalina. «Por favor, señor, llévelas adentro y no las deje salir hasta que yo vuelva». No esperó respuesta. Caminó hacia la puerta lateral del patio, la que daba a la calle, con pasos rápidos pero controlados, como alguien que ha aprendido a enfrentar el peligro sin mostrar miedo. Sebastián no sabía qué estaba pasando, pero su instinto le dijo que obedeciera. Entró a la cocina donde las niñas seguían sentadas. Lupita ahora con la pequeña Milagros en brazos, ambas con expresiones que conocían demasiado bien el miedo. «Vamos al cuarto de atrás», dijo, tratando de mantener su voz calmada. Lupita no preguntó por qué, simplemente se levantó y caminó hacia el pasillo, cargando a su hermana con una práctica que hablaba de incontables veces haciendo lo mismo. La siguió, atravesando el corredor donde las fotografías de su infancia todavía colgaban de la pared, pasando frente a la habitación que había sido de sus padres hasta llegar al cuarto del fondo, el que había sido suyo cuando era niño. La habitación estaba casi vacía, solo un colchón en el suelo con cobijas limpias y una maleta vieja en la esquina que debía contener todas las pertenencias de Esperanza y sus hijas. Lupita se sentó en el colchón con Milagros en su regazo y miró a Sebastián con esos ojos que parecían ver a través de él. «Es él», dijo, y las palabras fueron casi un susurro. «¿Quién?», preguntó Sebastián, arrodillándose frente a ella para quedar a su altura. «¿Quién es él, Lupita?». Pero la niña negó con la cabeza, apretando a su hermana más fuerte, negándose a decir nada más. Y en ese silencio, Sebastián escuchó voces que venían del exterior, la voz de Esperanza y otra voz, una voz masculina que sonaba como una amenaza incluso antes de distinguir las palabras. Se acercó a la ventana que daba al patio lateral, manteniéndose oculto detrás de la cortina raída, y lo que vio le heló la sangre. Esperanza estaba parada frente a un hombre alto, de unos 40 años, con una camioneta negra estacionada detrás de él.
El hombre vestía botas de piel y camisa vaquera, y su postura era la de alguien acostumbrado a intimidar, alguien que sabía que su presencia física era suficiente para imponer respeto. Estaba hablando, pero Sebastián no podía escuchar las palabras, solo veía los gestos, el dedo que apuntaba hacia Esperanza, la mandíbula tensa, los movimientos bruscos que hacían que ella retrocediera un paso cada vez. Y luego vio algo más. La mano del hombre cerrándose alrededor del brazo de Esperanza, apretando con una fuerza que le arrancó una mueca de dolor. Sin pensarlo, Sebastián salió de la habitación, atravesó el corredor, cruzó la cocina y abrió la puerta lateral de un golpe. ¡Suéltala!, gritó, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, resonando contra las paredes de adobe como un trueno. El hombre volteó hacia él con expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en irritación. Tenía el rostro ancho y quemado por el sol, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y le daba un aspecto de depredador. «¿Y tú quién chingados eres?», preguntó, sin soltar el brazo de Esperanza, evaluando a Sebastián como si calculara cuánto esfuerzo le costaría neutralizarlo. «Soy el dueño de esta propiedad», respondió Sebastián, acercándose con pasos medidos, tratando de mantener la calma aunque el corazón le latía desbocado. «Y usted está en propiedad privada. Suelte a la señora y váyase antes de que llame a la policía». El hombre lo miró durante un largo momento, sus ojos oscuros midiendo la situación, calculando las probabilidades. Luego soltó el brazo de Esperanza con un empujón que casi la hizo caer y dio un paso hacia Sebastián, reduciendo la distancia entre ellos hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «No sé quién seas», dijo el hombre, y su aliento olía a cigarro y a cerveza barata, «pero esta mujer tiene deudas conmigo, deudas que va a pagar de una forma o de otra. Así que te sugiero que te metas en tus asuntos y me dejes resolver los míos». Había amenaza en cada palabra, una violencia contenida que prometía liberarse al menor provocación. Pero Sebastián no retrocedió. Algo había cambiado en él en los últimos minutos, algo que no podía explicar, pero que lo mantenía firme frente a aquel hombre que claramente estaba acostumbrado a que la gente se apartara de su camino. «Las únicas deudas que se van a resolver aquí son las que usted tiene con la ley si no se va en este momento», dijo Sebastián, sacando su teléfono del bolsillo con un gesto deliberado. «Tengo al jefe de policía de este pueblo en mis contactos. Mi familia ha vivido aquí por generaciones. ¿Estás seguro de que quiere causar problemas?». Era una mentira, o casi. No tenía al jefe de policía en sus contactos, ni siquiera sabía quién era. Pero su voz sonó tan segura que el hombre dudó. Solo un instante, pero fue suficiente. Dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de falsa rendición que no engañaba a nadie. Está bien», dijo, retrocediendo hacia su camioneta sin apartar los ojos de Sebastián. «Pero esto no se acaba aquí. Esperanza sabe lo que le debe, y los deudas siempre se pagan». Subió a la camioneta, encendió el motor con un rugido agresivo y se alejó por la calle, levantando una nube de polvo que tardó varios segundos en asentarse. Y solo entonces, cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, Sebastián se permitió respirar. Esperanza estaba temblando. Su rostro había perdido todo color, y en su brazo, donde el hombre la había sujetado, empezaban a formarse marcas rojizas que pronto serían moretones. «Gracias», susurró, y su voz era apenas audible, como si las palabras le costaran un esfuerzo enorme. No tenía que hacer eso, no tenía que involucrarse. Sebastián quiso decirle que no había sido nada, que cualquiera habría hecho lo mismo, pero las palabras murieron en su garganta porque sabía que no era cierto. No cualquiera habría intervenido. Mucha gente habría mirado hacia otro lado, habría cerrado la puerta y fingido que no pasaba nada. Él mismo, el Sebastián de hace una semana, de hace un día incluso,
Probablemente habría hecho exactamente eso. ¿Quién era ese hombre?, preguntó, aunque parte de él temía la respuesta. Esperanza no contestó inmediatamente. Caminó hacia la puerta de la casa, se asomó al interior como para verificar que sus hijas seguían a salvo, y luego regresó junto a él. Su rostro había recuperado algo de color, pero sus ojos seguían llenos de un miedo que parecía antiguo, un miedo que llevaba cargando mucho tiempo. «Se llama Vicente», dijo finalmente. «Vicente Maldonado. Era el cuñado de mi esposo. Cuando mi esposo murió...» Se detuvo, tragando saliva como si las palabras fueran piedras que tenía que pasar por su garganta. «Cuando mi esposo murió, Vicente reclamó todo lo que teníamos. La casa, los animales, lo poco que habíamos ahorrado. Dijo que mi esposo le debía dinero de un negocio que habían hecho juntos. Yo no sabía nada de ese negocio. Mi esposo nunca me habló de ninguna deuda. Pero Vicente tenía papeles, documentos que yo no entendía, y tenía poder. En el pueblo de donde vengo, los Maldonados son la ley». Sebastián escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra añadía peso a la historia, cómo cada revelación abría más preguntas de las que respondía. «¿Y entonces huiste?», preguntó. Esperanza asintió, sus ojos perdidos en algún punto del pasado. No tenía opción. Vicente dejó claro que la deuda podía pagarse de otra forma. Dijo que yo era joven todavía, que podía ser útil. Así lo dijo, útil, como si fuera un objeto, una herramienta. Cuando entendí lo que quería, tomé a mis hijas y me fui en medio de la noche. Caminé hasta la carretera y seguí caminando hasta que ya no pude más. Así fue como llegué aquí. El silencio que siguió a sus palabras era denso, cargado de implicaciones que ninguno de los dos necesitaba verbalizar. Sebastián pensó en todo lo que había dejado atrás al huir de San Jacinto 20 años antes: la pobreza, la falta de oportunidades, la sensación de estar atrapado en un lugar donde el futuro ya estaba escrito. Pero nunca había huido del peligro real, nunca había tenido que escapar de alguien que quería hacerle daño. Su huida había sido un acto de ambición, la de Esperanza había sido un acto de supervivencia. «¿Cómo te encontró?», preguntó, porque esa era la pregunta más urgente, la que determinaría todo lo que viniera después. «San Jacinto está a cientos de kilómetros de donde vienes, ¿no? ¿Cómo supo que estabas aquí?». Esperanza negó con la cabeza, y Sebastián vio que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, lágrimas que ella se negaba a dejar caer. «No lo sé», admitió. «Llevo 2 años escondiéndome, 2 años creyendo que estaba a salvo, y ahora está aquí». Lo cual significa que alguien le dijo, alguien de este pueblo le contó dónde encontrarme. La implicación era clara. Esperanza tenía un enemigo en San Jacinto, alguien que la había delatado, alguien que quería verla destruida. Y Sebastián, que había venido a vender una casa y olvidarse del pasado, se encontraba ahora en medio de algo mucho más grande, mucho más peligroso de lo que había anticipado. Miró a Esperanza, a esta mujer que había aparecido en su vida apenas 24 horas antes, y supo que la decisión que tomara en los próximos minutos definiría quién era realmente. No el empresario exitoso, ni el hijo pródigo que había vuelto a vender su herencia, sino el hombre debajo de todas esas máscaras, el hombre que su madre había criado. «No vas a ningún lado», escuchó que decía su propia voz, y las palabras sonaron definitivas, irrevocables, como un contrato que no podía romperse. «Tú y las niñas se quedan aquí. Nadie va a sacarlas de esta casa mientras yo pueda evitarlo». Esperanza lo miró, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sus labios se movieron, formando palabras que no llegaron a salir, y por un momento Sebastián pensó que iba a protestar, que iba a insistir en que no podía aceptar su ayuda, que no quería ser una carga. Pero entonces algo cambió en su rostro.
Algo se aflojó detrás de sus ojos y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron, silenciosas, trazando caminos húmedos por sus mejillas. No dijo gracias, no hacía falta. Lo que pasó entre ellos en ese instante era más grande que las palabras, más profundo que cualquier expresión de gratitud. Era el reconocimiento de que sus destinos, por alguna razón que ninguno de los dos entendía todavía, se habían entrelazado. Los días que siguieron fueron extraños, suspendidos en una especie de limbo, donde las reglas normales de la vida parecían no aplicar. Sebastián canceló su vuelo de regreso a la ciudad, inventando excusas que ni él mismo se creía. Problemas con los documentos de la propiedad, complicaciones legales que requerían su presencia. La verdad era más simple y más complicada. No podía irse. No podía dejar a Esperanza y a las niñas solas, sabiendo que Vicente Maldonado estaba en el pueblo, acechando como un lobo que espera el momento preciso para atacar. Se instaló en el hotel de doña Josefina, pero pasaba la mayor parte del día en la casa de su madre, vigilando, esperando, tratando de entender qué había traído a aquella mujer a su vida y qué se suponía que debía hacer al respecto. Lupita fue la primera en aceptarlo. No con palabras, porque la niña hablaba poco, pero con gestos que decían más que cualquier frase. Le guardaba un lugar en la mesa durante las comidas, le mostraba los dibujos que hacía en un cuaderno viejo, le preguntaba si quería ver las gallinas del patio. Milagros, la pequeña, tardó más en confiar. Durante los primeros días huía cada vez que él se acercaba, escondiéndose detrás de las faldas de su madre o debajo de la mesa de la cocina. Pero poco a poco, con la paciencia que Sebastián no sabía que tenía, la niña comenzó a tolerarlo, luego a aceptarlo y finalmente a buscarlo, extendiendo sus bracitos regordetes para que la cargara, recostando su cabecita contra su hombro mientras él la paseaba por el huerto. Esperanza observaba todo esto con una mezcla de gratitud y cautela que Sebastián había aprendido a reconocer. Ella no confiaba fácilmente, eso estaba claro. La vida le había enseñado que la bondad de los extraños casi siempre viene con condiciones, con letras pequeñas que solo se revelan cuando ya es demasiado tarde. Pero había algo diferente en la forma en que lo miraba ahora, algo que no había estado ahí el primer día, cuando él había entrado a la casa exigiendo saber quién le había dado permiso de meter su miseria en su propiedad. Quizás era respeto, quizás era algo más. Sebastián trataba de no pensar demasiado en ello. Una tarde, mientras las niñas dormían la siesta y el sol de octubre caía oblicuo sobre el patio, Esperanza le contó más de su historia. No todo, nunca todo, pero suficiente para que él empezara a entender la magnitud de lo que había sobrevivido. Su esposo se había llamado Emiliano y había sido un buen hombre, trabajador, honesto, el tipo de persona que se levantaba antes del amanecer para labrar la tierra y volvía después del anochecer con las manos ampolladas, pero el corazón tranquilo. Se habían conocido en una fiesta del pueblo, cuando ella tenía 17 años y él 22, y se habían casado un año después, contra los deseos de la familia de él, que consideraba que Esperanza no era suficiente, que venía de una familia demasiado pobre, demasiado insignificante, para mezclarse con los Maldonado. «Vicente nunca me aceptó», dijo Esperanza, arrancando hierbas del huerto mientras hablaba, sus manos moviéndose con la eficiencia automática de quien ha hecho el mismo trabajo miles de veces. Desde el primer día me miró como si fuera una intrusa, una ladrona que había venido a robarle algo que le pertenecía. Emiliano era su hermano menor, el único que quedaba después de que los otros dos murieran en un accidente. Vicente lo consideraba su propiedad, como todo lo demás. Cuando Emiliano se casó conmigo, Vicente sintió que le habían quitado algo, y nunca me lo perdonó. Sebastián escuchaba en silencio, sentado en el borde del lavadero de piedra, sintiendo el sol calentarle la espalda mientras las palabras de Esperanza
pintaban un cuadro cada vez más oscuro. Emiliano había muerto hacía 3 años, en circunstancias que Esperanza describió con frases entrecortadas, evitando los detalles como quien rodea un abismo. Un accidente en la mina donde trabajaba, un derrumbe que lo había sepultado junto con otros 2 hombres, cuerpos que tardaron una semana en recuperar. Esperanza había quedado viuda a los 32 años, con una hija de 4 y otra de apenas unos meses, sin dinero, sin familia, sin nadie que la defendiera de lo que vino después. Vicente apareció en mi puerta 3 días después del funeral, continuó, y su voz se había vuelto más baja, más cautelosa, como si temiera que las palabras mismas pudieran invocar al hombre del que hablaba. Traía papeles, contratos que supuestamente Emiliano había firmado, préstamos que supuestamente había pedido. Yo nunca había visto esos documentos. Emiliano nunca me había hablado de ninguna deuda. Pero Vicente tenía testigos, gente del pueblo que juraba haber presenciado los acuerdos. Dijo que todo lo que teníamos, la casa, los animales, hasta la ropa que vestíamos, le pertenecía ahora. Que la única forma de saldar la deuda era... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Pero Sebastián no necesitaba que lo hiciera. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó, aunque sospechaba la respuesta. Esperanza soltó una risa amarga, un sonido que no tenía nada de alegría. ¿La policía? El jefe de policía de mi pueblo es primo de Vicente. El juez es su compadre. El párroco bautizó a sus hijos. En ese lugar, los Maldonados son la ley, el gobierno y la iglesia. Denunciarlo sería como denunciar al sol por salir cada mañana. Nadie me habría creído. Nadie me habría ayudado. Y si lo intentaba... Dejó la frase en el aire, pero sus manos, que habían dejado de moverse, temblaban ligeramente sobre la tierra del huerto. Sebastián pensó en su propia vida, en los problemas que había considerado graves, un contrato que se caía, un socio que lo traicionaba, un matrimonio que fracasaba, nimiedades comparadas con lo que Esperanza había enfrentado. Él había tenido siempre opciones, siempre alternativas, siempre la certeza de que si algo salía mal, podía empezar de nuevo en otro lugar, con otro nombre si hacía falta. Esperanza no había tenido nada de eso. Para ella huir no había sido una elección, sino la única posibilidad de sobrevivir. ¿Y cómo llegaste aquí?, preguntó. San Jacinto está lejos de donde vienes. ¿Por qué este pueblo específicamente? Esperanza se quedó en silencio durante un largo momento, tanto que Sebastián pensó que no iba a responder. Pero finalmente habló, y sus palabras fueron tan inesperadas que lo dejaron sin aliento. «¿Tu madre?» «¿Mi madre?», repitió sin entender. «¿Conocías a mi madre?». Esperanza negó con la cabeza, pero había algo en su expresión, algo que sugería que la respuesta era más complicada de lo que parecía. No la conocí en persona, pero escuché hablar de ella. Hace años, cuando era niña, mi abuela me contaba historias de una mujer de un pueblo lejano que ayudaba a quienes no tenían a nadie. Decía que esa mujer tenía un don, que podía ver el sufrimiento de los demás y sabía cómo aliviarlo. Decía que su casa era un refugio para los perdidos, un lugar donde los que huían podían encontrar paz. No sé si las historias eran ciertas o si mi abuela las inventaba para darme esperanza. Pero cuando tuve que huir, cuando estaba caminando por la carretera sin saber a dónde ir, recordé esas historias. Recordé el nombre del pueblo, San Jacinto del Valle, y algo me dijo que viniera aquí. Algo me dijo que encontraría lo que necesitaba. Sebastián sintió que el mundo se inclinaba ligeramente, como si la realidad que había conocido toda su vida se estuviera reajustando para hacer espacio a algo nuevo. Su madre había ayudado a gente como Esperanza. La casa donde había crecido había sido un refugio para los perdidos. Nunca había escuchado nada de eso, nunca había visto a nadie buscando ayuda en su puerta. Pero entonces recordó cosas que había olvidado,
fragmentos de memoria que emergían como restos de un naufragio. Las visitas de mujeres desconocidas que llegaban de noche y se iban antes del amanecer. Los paquetes de ropa y comida que su madre preparaba sin explicar para quién eran. Las conversaciones susurradas que se interrumpían cuando él entraba a la habitación. Era posible que doña Catalina hubiera llevado una vida secreta, una vida dedicada a ayudar a personas que no tenían a nadie más. «Hay algo que no te he dicho», continuó Esperanza, y su voz había bajado aún más, como si estuviera a punto de revelar algo que la asustaba. La noche que llegué a esta casa, la primera noche, cuando estaba acostada en el suelo con mis hijas dormidas a mi lado, tuve un sueño. Soñé con una mujer mayor, de cabello blanco y ojos muy oscuros, que me miraba desde la puerta de la habitación. No dijo nada, solo me miró, y en su mirada había algo que no sé cómo describir, como si me conociera, como si me estuviera esperando. Cuando desperté, el sueño seguía tan vívido que fui a la sala a buscarla. Encontré una fotografía en la pared, una fotografía vieja, amarillenta, y la mujer del sueño estaba ahí, mirándome con los mismos ojos. Sebastián supo, antes de que ella lo dijera, de qué fotografía estaba hablando. Era el retrato de su madre que colgaba sobre el aparador de la sala, tomado el día de sus bodas de plata, con su vestido de encaje y su rebozo bordado. La había visto miles de veces cuando era niño, tantas que había dejado de notarla, como sucede con las cosas que siempre han estado ahí. Pero ahora, al pensar en ella, sintió algo que no había sentido en años, la presencia de su madre, no como un recuerdo, sino como algo más real, más cercano, como si doña Catalina estuviera ahí con ellos, observando, guiando, asegurándose de que las cosas salieran como debían salir. Los días pasaron, convirtiéndose en una semana, luego en 2. Sebastián había dejado de hablar de vender la casa y nadie mencionaba el plazo original que había dado a Esperanza para marcharse. Se había establecido una rutina extraña pero reconfortante. Desayunaban juntos en la cocina, Esperanza preparando tortillas en el comal mientras él jugaba con Milagros. Luego él iba al pueblo a hacer diligencias, a comprar provisiones, a investigar discretamente sobre Vicente Maldonado. Por las tardes ayudaba en el huerto o reparaba cosas que llevaban años rotas. Y por las noches, después de que las niñas se dormían, él y Esperanza se sentaban en el corredor a hablar, compartiendo historias de sus vidas pasadas, descubriendo conexiones que ninguno de los dos esperaba encontrar. Vicente no había vuelto a aparecer, pero su presencia se sentía en el aire como una tormenta que se acerca. La gente del pueblo hablaba en susurros cuando Sebastián pasaba, y más de una vez notó miradas furtivas que se apartaban cuando intentaba encontrarlas. Algo estaba pasando, algo que no podía ver, pero que intuía con la certeza de quien ha aprendido a leer los silencios. Y entonces, una mañana, Juventino apareció en la puerta del hotel con una expresión que Sebastián reconoció inmediatamente. La expresión de alguien que trae malas noticias. «Es Rodrigo Villaseñor», dijo Juventino sin preámbulos, sentándose frente a él en el restaurante vacío. Él fue quien le dijo a Vicente dónde encontrar a Esperanza. El nombre cayó como una piedra en agua quieta, generando ondas que se expandían en todas direcciones. Rodrigo Villaseñor, el hijo del hacendado, el hombre que había despedido a Esperanza cuando ella se negó a sus avances. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Sebastián, aunque una parte de él ya lo había sospechado. Ya había conectado los puntos que ahora Juventino estaba confirmando. «Porque lo escuché», respondió el otro, bajando la voz aunque no había nadie cerca. «Anoche, en la cantina, Rodrigo estaba borracho, presumiendo como siempre. Dijo que le había hecho un favor a un amigo de Michoacán, que le había dado información sobre una mujer que andaban buscando. Dijo que Vicente le había prometido dinero,
bastante dinero, a cambio de saber dónde estaba la viuda. La rabia que sintió Sebastián fue tan intensa que por un momento no pudo hablar. Rodrigo Villaseñor había vendido a Esperanza por dinero, la había entregado a un hombre que quería hacerle daño, todo por vengarse de que ella lo hubiera rechazado. Era el tipo de maldad pequeña y mezquina que Sebastián había visto en el mundo de los negocios, pero nunca con consecuencias tan directas, tan personales. ¿Qué más dijo?, preguntó cuando pudo confiar en su voz. Juventino se removió incómodo en su asiento. Dijo que Vicente va a volver, pronto, que esta vez no va a venir solo, que va a traer gente para llevarse a la mujer, quiera ella o no. El mundo se detuvo por un instante. Luego comenzó a girar más rápido. Sebastián pensó en Esperanza, en Lupita con sus ojos viejos, en Milagros que apenas empezaba a confiar en él. Pensó en la casa de su madre, en el refugio que había sido para los perdidos, en la promesa implícita que había hecho al decidir quedarse. No podía dejar que Vicente se las llevara, no podía permitir que esa historia terminara como tantas otras historias de mujeres vulnerables y hombres poderosos. ¿Pero qué podía hacer? No tenía armas, no tenía aliados, no tenía poder real en un pueblo donde había sido un extraño durante 20 años. «Necesito ayuda», dijo, mirando a Juventino directamente a los ojos. «¿Puedo contar contigo?». El hombre del diente de oro dudó, y Sebastián vio el conflicto en su rostro, el miedo a meterse en problemas contra algo más profundo, algo que quizás era lealtad, o quizás era simplemente decencia humana. «No sé qué puedo hacer», admitió Juventino. «No soy nadie importante. No tengo dinero ni influencias». «No necesito dinero ni influencias», respondió Sebastián. «Necesito gente que esté dispuesta a hacer lo correcto, gente que no mire hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda». Juventino lo miró durante un largo momento, y algo cambió en su expresión, algo que se endureció y se aclaró al mismo tiempo. «Está bien», dijo finalmente. «Cuenta conmigo. Y conozco a otros que también van a querer ayudar. Este pueblo le debe mucho a tu madre. Es hora de que empecemos a pagar esa deuda». Esa noche, Sebastián regresó a la casa con un plan que todavía estaba formándose en su mente. Encontró a Esperanza en la cocina, preparando la cena con movimientos que parecían más lentos que de costumbre, más pesados. Cuando lo vio entrar, supo que algo había pasado. «¿Qué sucede?», preguntó ella, dejando el cuchillo sobre la tabla. Sebastián no quería asustarla, no quería añadir más peso a una carga que ya era demasiado grande, pero tampoco podía mentirle, no después de todo lo que habían compartido. «Vicente va a volver», dijo, y vio cómo las palabras la golpeaban, cómo su cuerpo se tensaba preparándose para el impacto. «Pero esta vez vamos a estar preparados». Le contó lo que Juventino le había dicho. Le habló de Rodrigo Villaseñor y su traición. Le explicó el plan que estaba formando con la ayuda de gente del pueblo. Esperanza escuchó en silencio, y cuando él terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz era firme. «No quiero que nadie salga lastimado por mi culpa. Si tengo que irme para evitar más problemas...». «No vas a irte», la interrumpió Sebastián, tomando sus manos entre las suyas sin pensar en lo que hacía, solo actuando por instinto. «Esta es tu casa ahora, tuya y de las niñas, y nadie, escúchame bien, nadie va a sacarlas de aquí». Esperanza lo miró, y en ese momento algo pasó entre ellos, algo que había estado creciendo desde el primer día, pero que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. No fue un beso ni una declaración. Fue algo más sutil, un reconocimiento silencioso de que sus vidas habían dejado de ser paralelas para convertirse en una sola línea, un solo camino que tendrían que recorrer juntos, hacia donde fuera que los llevara. Los siguientes días fueron de preparación intensa.
Juventino reunió a un grupo de hombres del pueblo, trabajadores, campesinos, gente común que recordaba a doña Catalina y lo que había hecho por ellos o por sus familias a lo largo de los años. Sebastián descubrió historias que nunca había conocido. Su madre había pagado la escuela de varios niños del pueblo cuando sus padres no podían. Había cuidado enfermos durante epidemias cuando nadie más se atrevía a acercarse. Había escondido a mujeres que huían de maridos violentos hasta que podían empezar de nuevo en otro lugar. La casa de la calle Hidalgo había sido durante décadas exactamente lo que Esperanza había dicho: un refugio para los perdidos, un lugar donde los desesperados encontraban esperanza. «Tu madre era una santa», le dijo doña Josefina una tarde, mientras él compraba provisiones en la tienda del hotel. No una santa de las que ponen en los altares, sino una santa de verdad, de las que ensucian las manos ayudando a los demás. Cuando murió, este pueblo perdió algo que nunca va a recuperar. Sebastián sintió el peso de esas palabras como nunca antes había sentido el peso de nada. Durante 20 años había huido de San Jacinto, había huido de su madre, había huido de todo lo que ella representaba, y ahora, demasiado tarde, estaba descubriendo quién había sido realmente doña Catalina, qué había significado para tanta gente, qué legado había dejado que él casi destruyó al querer vender la casa a un desarrollador turístico. La noche antes del enfrentamiento que todos sabían que vendría, Sebastián se quedó solo en la casa después de que Esperanza y las niñas se fueran a dormir. Caminó por las habitaciones a oscuras, tocando las paredes que habían contenido su infancia, mirando las fotografías que contaban la historia de una familia que ya no existía. Se detuvo frente al retrato de su madre, el mismo que Esperanza había visto en su sueño, y por primera vez desde el funeral le habló en voz alta: «Perdóname, mamá. Perdóname por no haber entendido. Perdóname por haber tardado tanto en volver. Pero estoy aquí ahora y voy a proteger lo que tú construiste, aunque me cueste todo lo que tengo». No esperaba respuesta, pero algo sucedió en ese momento. Una brisa que no debería haber existido en una casa cerrada movió las cortinas de la ventana, trayendo consigo un aroma que reconoció inmediatamente: el perfume de gardenias que su madre usaba, ese perfume que no había olido en años, pero que su memoria había guardado intacto. Duró solo un segundo, quizás menos, pero fue suficiente. Sebastián supo, con una certeza que desafiaba toda lógica, que su madre estaba ahí con él, que lo había estado esperando todo ese tiempo, que lo había guiado de vuelta a casa para terminar algo que ella había empezado. Y cuando el sol comenzó a asomar sobre los cerros de San Jacinto, pintando el cielo de colores que iban del rosa al dorado, Sebastián Mendoza estaba listo para enfrentar lo que viniera. Llegaron al amanecer, como Juventino había predicho. 3 camionetas negras levantando polvo en la calle Hidalgo, el rugido de los motores rompiendo el silencio del pueblo que apenas despertaba. Vicente Maldonado venía en la primera, su silueta visible a través del parabrisas, y detrás de él, en las otras camionetas, hombres que Sebastián no reconocía, pero cuyas intenciones no necesitaban explicación. Eran 6 en total, contando a Vicente, 6 hombres contra 1, números que en cualquier otro escenario habrían significado una derrota segura. Pero Sebastián no estaba solo, aunque Vicente todavía no lo supiera. Esperanza estaba adentro con las niñas, en el cuarto del fondo donde él le había pedido que se quedara sin importar lo que escuchara. Lupita había querido quedarse con él, había insistido con esa terquedad silenciosa que Sebastián había aprendido a reconocer. Pero al final había obedecido, llevándose a Milagros en brazos con una expresión que decía que entendía más de lo que cualquier niña de 7 años debería entender. «Pase lo que pase», le había dicho Sebastián a Esperanza antes de salir al patio, «no salgan hasta que yo venga a buscarlas».
Ella había asentido, y en sus ojos él había visto algo que no era miedo, sino otra cosa, algo que parecía confianza, mezclada con algo más profundo, algo que ninguno de los dos había nombrado todavía, pero que existía entre ellos como el aire que respiraban. Vicente se bajó de la camioneta con la arrogancia de quien está acostumbrado a que el mundo se doblegue ante él. Vestía igual que la última vez, botas de piel y camisa vaquera, pero esta vez llevaba algo en el cinturón que brillaba bajo la luz del amanecer, algo que Sebastián reconoció como el cañón de una pistola. Los otros hombres se quedaron junto a las camionetas esperando órdenes, sus posturas relajadas pero alertas, como perros de pelea aguardando la señal de su amo. «Veo que sigues aquí», dijo Vicente, acercándose a la puerta del patio donde Sebastián lo esperaba de pie. «Pensé que ya te habrías ido a tu ciudad de ricos, dejando a la viuda sola como corresponde, pero parece que te encariñaste con ella, ¿no es cierto? Te entiendo. Es bonita, a su manera. Lástima que no sea tuya». Sebastián no respondió. Había aprendido, en años de negociaciones difíciles, que el silencio era a menudo más poderoso que las palabras, que dejar hablar al otro era una forma de hacerlo revelar más de lo que pretendía. Vicente interpretó su silencio como debilidad y sonrió, mostrando dientes amarillentos por el tabaco. «Mira, vamos a hacer esto fácil», continuó, dando otro paso hacia adelante. «Tú te vas por donde viniste. Yo me llevo lo que vine a buscar, y nadie tiene que salir lastimado. Es un buen trato considerando las circunstancias, porque si decides ponerte difícil...» Se llevó la mano al cinturón, acariciando la culata de la pistola con un gesto que pretendía ser amenazante. «Si decides ponerte difícil, las cosas se van a poner feas, y no solo para ti, también para esa mujercita y sus mocosas». Fue en ese momento cuando Sebastián habló, y su voz sonó más calmada de lo que se sentía, más segura de lo que tenía derecho a estar. «¿Sabes qué es lo interesante de los pueblos pequeños, Vicente? Que todo el mundo conoce a todo el mundo, y todo el mundo recuerda. Mi madre vivió aquí toda su vida. Ayudó a mucha gente, gente que ahora tiene hijos, nietos, gente que no ha olvidado lo que ella hizo por ellos». Vicente frunció el ceño, sin entender a dónde iba aquello, pero entonces comenzaron a aparecer, de las casas vecinas, de las calles laterales, de los callejones que conectaban la calle Hidalgo con el resto del pueblo. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, algunos con herramientas de trabajo en las manos, otros simplemente con su presencia, su número, su negativa silenciosa a mirar hacia otro lado. Juventino fue el primero en posicionarse junto a Sebastián, con una pala en las manos y una expresión que decía que estaba dispuesto a usarla si hacía falta. Detrás de él vino don Aurelio, el herrero del pueblo, un hombre de 60 años, con brazos como troncos y un martillo colgando de su cinturón. Luego doña Josefina, increíblemente, con su mandil todavía puesto y un rodillo de cocina que sostenía como si fuera un arma. Y más gente, docenas de personas que seguían llegando, formando un semicírculo alrededor de la propiedad, cortando cualquier ruta de escape para Vicente y sus hombres. «¿Qué chingados es esto?», preguntó Vicente, y por primera vez había algo diferente en su voz, algo que podría haber sido incertidumbre. Sus hombres se habían bajado de las camionetas y miraban a su alrededor con expresiones que iban de la confusión a la alarma. Estaban acostumbrados a intimidar a individuos, a familias aisladas, a personas que no tenían a nadie que las defendiera. No estaban preparados para esto, para un pueblo entero que se levantaba en su contra. «Esto», respondió Sebastián, «es la gente de San Jacinto del Valle diciéndote que Esperanza está bajo su protección, que ella y sus hijas son parte de esta comunidad ahora, y que si quieres llevártelas vas a tener que pasar por encima de todos nosotros». Hubo un murmullo de asentimiento entre la multitud,
voces que se sumaban a la declaración de Sebastián, rostros que miraban a Vicente con una hostilidad que no dejaba lugar a dudas. El hombre de la cicatriz evaluó la situación con ojos de depredador, calculando las probabilidades, midiendo los riesgos. Eran 6 contra al menos 50, quizás más. Tenía una pistola, pero ¿de qué servía una pistola contra una multitud? Si disparaba, lo destrozarían antes de que pudiera recargar. «Esto no se va a quedar así», dijo finalmente, dando un paso atrás hacia su camioneta. «Esa mujer me debe, y las deudas se pagan». «Las únicas deudas que existen», intervino una voz nueva, y Sebastián volteó para ver al padre Benjamín, el párroco del pueblo, abriéndose paso entre la multitud con su sotana negra ondeando en la brisa matutina. «Son las que tenemos con Dios y con nuestra conciencia. Y algo me dice, señor Maldonado, que usted tiene muchas de esas pendientes». El cura se detuvo frente a Vicente, mirándolo con esos ojos que habían visto demasiadas confesiones para dejarse impresionar por la maldad humana. «Conozco su historia. Sé lo que le hizo a la familia de su hermano después de que él murió. Sé de los documentos falsos, de las amenazas, de las cosas que intentó hacer con su cuñada. Y sé que hay gente en Michoacán que estaría muy interesada en saber dónde encontrarlo. Gente que usted también le debe». Algo cambió en el rostro de Vicente al escuchar esas palabras. El color abandonó sus mejillas, sus ojos se abrieron ligeramente y por un instante, solo un instante, el depredador se convirtió en presa. «¿Qué sabe usted?», preguntó, y su voz había perdido toda su arrogancia anterior. El padre Benjamín sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Sé lo suficiente. Y si no quiere que esa información llegue a ciertos oídos, le sugiero que se suba a su camioneta, se lleve a sus hombres y no vuelva nunca más a este pueblo. Porque si lo hace, si vuelve a acercarse a Esperanza o a sus hijas, lo que le espera va a ser mucho peor que cualquier cosa que esta gente pueda hacerle». El silencio que siguió fue absoluto. Vicente miró al cura, luego a Sebastián, luego a la multitud que lo rodeaba y finalmente a sus propios hombres que habían empezado a retroceder hacia las camionetas con expresiones que decían claramente que no estaban dispuestos a morir por una deuda que no era suya. La decisión se tomó sola, escrita en el lenguaje corporal de un hombre que reconoce la derrota aunque no quiera admitirla. Sin decir otra palabra, Vicente se dio la vuelta, subió a su camioneta y arrancó el motor. Las otras 2 camionetas lo siguieron, y en menos de un minuto el convoy había desaparecido por donde había venido, dejando tras de sí solo una nube de polvo y el eco de una amenaza que nunca llegaría a cumplirse. La multitud no se dispersó inmediatamente. Hubo abrazos, palmadas en la espalda, lágrimas que nadie intentó ocultar. Doña Josefina abrazó a Sebastián como si fuera su propio hijo, y Juventino le estrechó la mano con una fuerza que decía más que cualquier palabra. El padre Benjamín se acercó a él con una expresión que mezclaba satisfacción y algo más profundo, algo que parecía gratitud antigua, heredada. «Tu madre estaría orgullosa», dijo simplemente, y luego se alejó hacia la iglesia, donde las campanas comenzaban a repicar, anunciando la misa de la mañana. Sebastián entró a la casa con el corazón latiéndole en los oídos. Encontró a Esperanza en el pasillo, de pie junto a la puerta del cuarto, donde se había refugiado con las niñas, su rostro bañado en lágrimas, pero sus ojos brillando con algo que él nunca había visto antes: libertad. Detrás de ella, Lupita asomaba la cabeza con una expresión de incredulidad esperanzada, y en sus brazos Milagros dormía plácidamente, ajena al drama que acababa de desarrollarse afuera de esas paredes. «Se fue», dijo Sebastián, y las palabras sonaron extrañas incluso para él, demasiado simples para contener todo lo que significaban. «Se fue y no va a volver». Esperanza dio un paso hacia él, luego otro,
y de pronto estaba en sus brazos, llorando contra su pecho con sollozos que venían de algún lugar muy profundo. Sollozos que liberaban 3 años de miedo, de huir, de esconderse, de esperar lo peor cada vez que escuchaba el motor de una camioneta acercándose. Sebastián la sostuvo sin decir nada, porque no había palabras que pudieran añadir algo a ese momento, a esa liberación que era también un comienzo. Los días que siguieron fueron de reconstrucción, no de la casa, que ya había sido reconstruida por las manos de Esperanza durante 2 años de cuidado silencioso, sino de las vidas que habitaban dentro de ella. Sebastián llamó a su oficina en la ciudad y dio instrucciones que sorprendieron a todos los que lo conocían. Cancelar sus citas indefinidamente, delegar los proyectos en curso, liquidar algunas inversiones y transferir el dinero a una cuenta nueva. No estaba renunciando a todo, no todavía, pero estaba reorganizando sus prioridades de una manera que habría parecido imposible apenas un mes antes. El notario recibió instrucciones nuevas también. La casa de la calle Hidalgo no estaba en venta. Nunca lo estaría. Sebastián la registró a nombre de Esperanza Reyes, con una cláusula que estipulaba que, en caso de que algo le pasara a ella, la propiedad pasaría a sus hijas. Cuando Esperanza se enteró de lo que había hecho, lo miró con una expresión que él no supo interpretar, una mezcla de gratitud y confusión y algo más que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «No puedo aceptar esto», dijo ella, sosteniendo los papeles como si fueran algo frágil que pudiera romperse. «Es demasiado, no me conoces, no me debes nada». Sebastián tomó sus manos entre las suyas, como había hecho aquella noche en el patio, y la miró a los ojos con una intensidad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Mi madre pasó su vida ayudando a personas que no tenían a nadie. Esta casa fue su forma de hacerlo. Si se la quito a quien la necesita para vendérsela a alguien que quiere convertirla en un negocio turístico, estaría traicionando todo lo que ella fue. No puedo hacer eso. No quiero hacer eso». Hubo un silencio, y en ese silencio algo se decidió, algo que había estado gestándose desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en la cocina polvorienta. Esperanza no dijo que sí ni dijo que no, simplemente asintió, aceptando no solo la casa sino todo lo que venía con ella, todo lo que significaba, todo lo que podría significar en el futuro. Las semanas se convirtieron en meses. Sebastián dividía su tiempo entre San Jacinto y la ciudad, pero cada vez pasaba más días en el pueblo y menos en su departamento de Polanco, que había empezado a sentirse vacío, artificial, como el escenario de una obra de teatro que ya nadie representaba. Vio a Lupita empezar a sonreír, primero tímidamente y luego con una frecuencia que hacía que Esperanza llorara de alegría cuando creía que nadie la estaba mirando. Vio a Milagros dar sus primeros pasos seguros en el huerto, persiguiendo gallinas entre los surcos de jitomates, llenando la casa con una risa que era el sonido más hermoso que Sebastián había escuchado en su vida. Y una tarde de diciembre, mientras el sol se ponía sobre los cerros y el aroma de las posadas empezaba a flotar en el aire, Sebastián se arrodilló en el mismo patio donde había enfrentado a Vicente Maldonado y le pidió a Esperanza que se casara con él. No tenía anillo, no tenía discurso preparado, solo tenía la certeza de que aquella mujer y aquellas niñas eran su familia ahora, la familia que nunca supo que necesitaba hasta que la encontró viviendo escondida en la casa de su madre. Esperanza lloró, como era de esperarse, pero esta vez sus lágrimas eran diferentes, limpias, libres del peso que habían cargado durante tanto tiempo. «Sí», dijo, y la palabra sonó como una oración, como una promesa, como el inicio de algo nuevo que nacía sobre las cenizas de todo lo viejo. Y cuando se besaron por primera vez, con el cielo pintándose de colores que iban del naranja al violeta, Sebastián sintió algo que no había sentido en décadas: paz,
una paz profunda que venía de saber que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, siendo finalmente el hombre que su madre siempre supo que podía ser. La boda se celebró en la iglesia de San Jacinto, la misma donde Sebastián había sido bautizado 40 años antes. El padre Benjamín ofició la ceremonia, y todo el pueblo asistió, llenando las bancas de madera y desbordándose hacia el atrio, donde los que no cabían adentro escuchaban los votos a través de las puertas abiertas. Lupita fue la dama de honor, vestida con un vestido blanco que doña Josefina había cosido especialmente para la ocasión. Y Milagros, cargada en brazos de Juventino, que había aceptado ser el padrino, lanzaba pétalos de rosa al aire con la alegría desordenada de los niños pequeños. Cuando el padre Benjamín los declaró marido y mujer, las campanas de la iglesia repicaron con una fuerza que hizo temblar las paredes, y afuera, en la plaza del pueblo, los cohetes explotaron contra el cielo azul de enero. Sebastián miró a Esperanza, a su esposa, y en sus ojos vio reflejado todo lo que había buscado, sin saberlo durante 40 años de ambición vacía. Un hogar, una familia, un propósito. Esa noche, después de la fiesta que se prolongó hasta la madrugada, Sebastián se quedó solo un momento en el corredor de la casa, mirando las estrellas que brillaban sobre San Jacinto con una claridad que nunca había visto en la ciudad. Pensó en su madre, en todo lo que ella había construido sin que él lo supiera, en el legado de compasión que casi había destruido por ignorancia y ambición. «Gracias, mamá», susurró al cielo nocturno. «Gracias por traerme de vuelta. Gracias por no rendirte conmigo aunque yo me había rendido contigo». Y en algún lugar, quizás en el viento que movía las ramas del árbol de guayaba, quizás en el aroma de gardenias que pareció flotar por un instante en el aire frío de enero, Sebastián sintió la respuesta, un abrazo invisible, una bendición silenciosa, la certeza de que doña Catalina estaba en paz porque su hijo finalmente había encontrado el camino a casa. Los años pasaron, como pasan siempre, trayendo cambios que nadie podía haber previsto. Sebastián vendió sus negocios en la ciudad y usó el dinero para crear una fundación en nombre de su madre, una fundación dedicada a ayudar a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, exactamente como doña Catalina había hecho durante toda su vida, pero a una escala que ella nunca habría imaginado. La casa de la calle Hidalgo se convirtió oficialmente en lo que siempre había sido, un refugio, un lugar donde los perdidos podían encontrar esperanza, donde los que huían podían descansar antes de empezar de nuevo. Lupita creció y se convirtió en maestra, enseñando en la misma escuela primaria donde ella había aprendido a leer y escribir después de llegar a San Jacinto sin nada más que el amor de su madre. Milagros, la pequeña que había llegado en brazos de una mujer desesperada, se convirtió en doctora, regresando al pueblo después de sus estudios para abrir una clínica que atendía a quienes no podían pagar los servicios de salud en la ciudad. Y Esperanza, la viuda que había encontrado refugio en una casa abandonada, se convirtió en el corazón de una comunidad que la había adoptado como propia, respetada y querida por todos los que conocían su historia. Sebastián murió a los 78 años, dormido, con Esperanza sosteniendo su mano y el aroma de gardenias flotando inexplicablemente en la habitación, aunque no había flores cerca. Sus últimas palabras fueron para ella, un susurro que apenas se escuchó, pero que ella guardó en su corazón como el tesoro más precioso. Gracias por encontrar mi casa. Gracias por encontrarme a mí. Lo enterraron en el Panteón de San Jacinto junto a su madre, bajo un rosal que floreció ese mismo día, aunque no era temporada, con rosas tan rojas que parecían gotas de sangre contra el verde de las hojas. Y en la lápida,
debajo de su nombre, y las fechas que delimitaban su paso por el mundo, Esperanza hizo grabar las palabras que resumían todo lo que él había sido, todo lo que había aprendido a ser. Un hombre que encontró su camino a casa. Porque al final, eso es lo que somos todos, viajeros buscando un lugar donde pertenecer, almas perdidas, esperando que alguien nos encuentre. Y a veces, si tenemos suerte, si el destino o Dios, o como quieras llamarlo, decide sonreírnos, encontramos ese lugar en el sitio menos esperado, en una casa vieja al final de una calle polvorienta, en los ojos de una mujer que no tiene nada excepto su dignidad, en el abrazo de unas niñas que nos enseñan a amar de nuevo. No importa cuánto hayamos huido, no importa cuántas puertas hayamos cerrado a nuestras espaldas, siempre hay un camino de regreso, siempre hay una segunda oportunidad y siempre, siempre hay esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste algo mientras escuchabas el viaje de Sebastián y Esperanza, te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal y que compartas esta historia con alguien que necesite escucharla. Todos conocemos a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que siente que no tiene salida, alguien que ha olvidado que las segundas oportunidades existen. Comparte este video con esa persona. Recuérdales que no están solos. Y si tú eres esa persona, si estás atravesando tu propia tormenta, quiero que sepas algo. Vas a salir de esto. Vas a encontrar tu casa, tu lugar en el mundo, las personas que estaban destinadas a cruzarse en tu camino. Solo tienes que seguir adelante, un paso a la vez, con fe en que el universo tiene un plan para ti, aunque todavía no puedas verlo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y que Dios bendiga tu camino, hoy y siempre.